Miren, generalmente nosotros nos ocupamos de este tipo de casos cuando vemos en un diario que pasó algo serio. Cuando decimos que pasó algo serio es que murió una mujer. Y si no murió una mujer, fue atacada salvajemente, está internada a punto de perder la vida, y ahí conocemos la historia profundamente, que era un vínculo viejo, que era un vínculo violento, que era un vínculo que ya tenía denuncias, que ya tenía orden de restricción, que se pudo haber evitado la historia. E incluso las mujeres que sobreviven, que han pasado por este programa, cuentan sus situaciones personales, donde llegamos a la conclusión, después de escucharlas, que la historia era de vieja data, que fue de menos a más, y que hay alarmas que suenan a tiempo, que si uno las sabe identificar, puede que sirvan hacia el futuro, o para torcer el rumbo de esa historia, o para abandonarla a tiempo. Y hay una estadística que dice, en la ciudad de Buenos Aires, que el 50% de las mujeres tiene una relación con un hombre con rasgos violentos. Esto no quiere decir que exista violencia física, pero en el 50%, en la mitad de las relaciones, esta situación subyace. No con un golpe por ahí, pero subyace. Existe la violencia en estas relaciones. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Y por haber esperado una hora en este feriado, ¿no? Bueno, ustedes en la ciudad de Buenos Aires están trabajando en este asunto, que obviamente es muy serio. Es una cuestión de Estado ahora. Decíamos fuera del micrófono, no se modifican las estadísticas por ahora, es un trabajo a largo plazo, pero al menos se está identificando el problema, ¿no? Totalmente, hay un aumento de las denuncias, ¿no? Y que tiene que ver con el momento en el que vivimos, en el cual la violencia de género hoy es mucho más visible y está identificada no solamente como la violencia física, como los golpes o incluso el femicidio como el rasgo más extremo, sino también un montón de prácticas que tienen que ver con situaciones de sometimiento, de vulnerabilidad, de falta de autonomía en términos de decisiones, ¿no? El control que existe sobre muchas mujeres y que se da en un marco de relaciones familiares, relaciones domésticas, relaciones de pareja, como indica esta encuesta, y sobre eso también es importante señalar la importancia que tiene poder contar con estos datos para poder tener un diagnóstico mucho más profundo de la situación en la que vivimos, en la cual efectivamente los índices de violencia de género son muy altos, ¿no? En nuestro país cada 28 horas muere una mujer por femicidio. Existen estos índices muy altos, pero también estamos asistiendo a un cambio en la concepción, el tratamiento de la violencia de género, la comprensión de la violencia de género. Y eso tiene que ver con el activismo, con el compromiso de muchas mujeres fundamentalmente, pero también un compromiso que empieza a ser cada vez más social en poder identificar la violencia. Victoria, ¿qué preguntas tenía el trabajo para llegar a esta conclusión? El trabajo es una encuesta que se hace hacia una población de 8.500 mujeres, consultándoles sobre su percepción de la violencia de género y considerando algo que indica la propia Ley Integral de Prevención de la Violencia, que es una serie de ámbitos en los cuales la violencia se ejerce sobre las mujeres que se encuentran en situación de violencia, que tiene que ver con la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, y efectivamente también trabaja sobre la autopercepción de esos rasgos de violencia que muchas veces al ocurrir en el ámbito de lo personal, de lo íntimo, cuesta identificarlos, y me parece que por eso señalaba que estamos en un momento en el cual empezamos a reconocer que esa violencia que se sufre fundamentalmente en el ámbito íntimo también ocurre en un contexto social que tiene que ver con bases estructurantes de nuestra realidad, con distintas desigualdades. Por eso en este contexto en el que se está organizando un paro para el 8 de marzo, un paro de mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se denuncia no solo la violencia sexual, la violencia de género, ¿no?, en sus amplias manifestaciones, sino también la violencia económica. Y tiene que ver con esto, con identificar que las mujeres y las distintas identidades disidentes nos encontramos en desigualdad de condiciones, ¿no?, para acceder a un trabajo, para tener autonomía económica, y cómo eso también influye en la posibilidad de salir de un circuito de violencia. Cuánto muchas mujeres aguantan años, ¿no?, encontrándose en una situación de sometimiento por no contar con recursos para salir de esos circuitos. Es amplio, porque la sociedad obviamente no está preparada, porque la educación fue machista por miles de años, porque interpretar incluso la problemática para un hombre es difícil, o por lo menos para muchos de los hombres es difícil, y aunque la interprete es difícil de cambiarla, por lo menos desde su perspectiva, desde su generación, tal vez es algo que quede para después. Pero hay cosas que se pueden hacer ahora. Exacto. ¿Y cuáles son esas alarmas que suenan ahora, que ustedes ven en ese trabajo, que se pueden modificar en lo inmediato, que en el futuro pudiera resolver, por lo menos estadísticamente, el problema?
Sí, creo que lo fundamental tiene que ver con un cambio de concepción que pueda entender la importancia de la prevención. Y en ese sentido contamos con recursos que son súper valiosos, pero que no están utilizados y aprovechados al máximo, como la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que permitiría que en los colegios, en todas las aulas, en todos los niveles, docentes, alumnos y estudiantes de todos los niveles educativos puedan trabajar sobre aspectos que tienen que ver con la identidad, con la libre elección sexual, con el cuidado, ¿no? La importancia del cuidado, de la salud, de identificar situaciones de violencia, de elegir otro tipo de relaciones, poder trabajar, por ejemplo, en los noviazgos violentos que ocurren o que empiezan a manifestarse en la más corta edad, digamos, ¿no? O sea, en la adolescencia, fundamentalmente. ¿Qué ocurre también? Sí, en un abuso de control, en cosas que se pueden tomar ya como señales de futura violencia extrema, digamos. Exacto. Al principio se percibe como algo sutil, pero no es tan sutil que te digan dame el teléfono. Sí, por supuesto. Claro, distintas formas de control. Sí. Que hay que problematizar y cruzar incluso esa información y estas encuestas, poder cruzarlas con otros indicadores que son muy alarmantes. Por ejemplo, la desocupación en nuestro país tiene un promedio de 9%. Bueno, en las mujeres jóvenes, en las mujeres menores de 25 años, la desocupación asciende a 20%, ¿no? Entonces ahí es cuando también empezamos a ver qué sucede en una piba, ¿no? Que va al colegio y que tiene un noviazgo violento o que se encuentra en situación de vulnerabilidad. ¿Con qué recursos cuentas para poder salir de esa situación? Para poder garantizar su autonomía económica, ¿no? Y qué pasa con las poblaciones más vulneradas o en una situación de mayor vulnerabilidad, donde la vivienda no está garantizada, donde un montón de recursos que hacen a nuestra vida no están garantizados. Y por supuesto, esto que te señalaba que tiene que ver con la educación, ¿no? La educación es un arma muy potente, transformadora, que nos permitiría advertir un montón de situaciones sin llegar a los extremos más indeseados, que son los que conocemos lamentablemente en las noticias. Para llegar al objetivo, obviamente hay que trabajar desde muy temprana edad. Y se nota, digamos, en los colegios que lo hacen y lo hacen bien, los chicos de 8, 9, 10 años interpretan la realidad de una manera diferente, completamente diferente. Evidentemente aquellos que recibimos otra educación tenemos otros preconceptos que hay que torcer y eso es más complicado. El trabajo es a largo plazo. A mí lo que me preocupa, que es lo que hablábamos antes, es que no se modifiquen las estadísticas a pesar de la exposición del tema. Y no sé si no se modifican, porque en realidad ahora se denuncia más y se conocen los hechos, o si en lo fáctico todavía no produce efecto. Yo creo que efectivamente hay un cambio generacional, ¿no? Hay nuevas generaciones que hoy se piensan con otra cabeza, pero no hay que pensar que esos cambios ocurren simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Hay una idea instalada de que, bueno, ahora estamos mejor, las relaciones son distintas, se comparten las tareas domésticas, pero eso no ocurre naturalmente por el paso del tiempo, sino que tiene que ver con rupturas, con decisiones, con políticas públicas, con formas de atender la violencia, con cómo se trabaja eso en los medios. Y eso es lo que, esta es la discusión que hoy estamos dando socialmente, y es una discusión que planteó en primer lugar el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Un movimiento que tuvo que salir a la calle para poder plantear una emergencia en relación a la violencia de género. Y eso, por supuesto, también permite que muchas mujeres hoy, que muchas identidades disidentes se animen a mencionar, a ver y a mencionar situaciones que viven, a denunciar. Y efectivamente eso explica también el incremento que hoy existe en la denuncia y en la visibilización sobre estas problemáticas. Por eso no hay que naturalizarlas, por eso se trata de un trabajo profundo, cotidiano. Yo soy muy optimista en relación a esta nueva generación, ¿no? A nuevos pibes y nuevas pibas que entienden las relaciones de otra manera, pero eso no nos tiene que hacernos descansar y pensar que el problema de la violencia de género está radicado, porque existe, está muy presente. No, y que lo muestran los diarios todos los días, ¿no? Exactamente, y que tiene que ver con desigualdades más profundas. Si pensamos que podemos trabajar y combatir la violencia de género simplemente actuando sobre la denuncia, con dispositivos institucionales, por ejemplo, de la justicia, que muchas veces son deficitarios, claro. Estamos trabajando el problema de una manera muy limitada. Tenemos que pensar qué ocurre con la violencia de género en el marco del acceso a todos los derechos, ¿no? Y fundamentalmente pensando en la juventud, que es donde están los empleos más precarios, donde, como te decía, existen los mayores niveles de desocupación, y cuando las condiciones de vida para una vida digna no están garantizadas, cuando la vida es precaria, la violencia es mucho más fuerte, más dura y se incrementa. Victoria, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. 2 minutos era la pausa, no se vayan que ya venimos.